Un nuevo problema de análisis de funciones en selectividad de la colección que manejamos. En este caso en particular os traigo un problema de optimización que fue propuesto. Vamos a ver cuál es. El problema que os traigo en estos momentos es exactamente este. Veamos, es un problema un poco enrevesadito. Se desea construir un campo rectangular con vértices A, B, C y D, de manera que los vértices A y B, es decir, los vértices superiores, sean puntos del arco de parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. El valor de x estará comprendido entre menos 2 y 2. Y el segmento de extremos AB tiene que ser horizontal. Los vértices T y D sean puntos del arco de parábola y igual a x al cuadrado menos 16. Los valores de x tienen que estar comprendidos entre menos 4 y 4. Y el segmento de extremos CD también es horizontal. Los puntos A y C deben de tener la misma abscisa, cuyo valor es el número real positivo. Los puntos B y D deben de tener la misma abscisa, cuyo valor es el número real negativo. Bien, así aparentemente es un problema un poco enrevesado, pero la razón por la que lo traigo es, evidentemente es un problema de optimización, es esta, la palabra máxima. Necesitamos que el área de la superficie rectangular que se delimita sea máxima. Por tanto, estamos ante un problema de optimización. Bien, como todos los problemas de optimización, en primer lugar lo que tengo que hacer, obviamente, es efectuar el dibujo del problema para poder plantearlo. Me hablan de un arco de parábola, la y igual a 4 menos x al cuadrado. La y igual a 4 menos x al cuadrado es una parábola convexa, ya que pone menos x al cuadrado, con puntos de corte en el eje x en 2 y menos 2, que serían este de aquí y este de aquí, y con punto de corte con el eje y en 4. Y evidentemente la gráfica de la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado es esta, que veis ahí. Parábola convexa, con vértice en 0, 4 y con puntos de corte en menos 2 y 2. Bien, la otra parábola de la que hablan es la y igual a x al cuadrado menos 16. La y igual a x al cuadrado menos 16 es una parábola esta vez cóncava, es decir, se va hacia los infinitos en los dos extremos y sus puntos de corte con el eje x evidentemente serían la raíz de 16, es decir, más menos 4. Es decir, este de aquí y este de aquí. El punto de corte con el eje y sería 0 menos 16, supongamos que este sea menos 16, y un trazado para orientarnos sería este. Evidentemente es mucho más abajo, es mucho más acusado, el vértice estaría mucho más abajo, pero para que pueda, digamos, ubicarse en esta pizarra, pues lo he decidido hacer así. Una parábola, la x al cuadrado menos 16 y la 4 menos x al cuadrado. Bueno, y ahora vamos a hablar del rectángulo que se inscribe en él. El rectángulo que se inscribe en él debe ser un rectángulo como este que he dibujado yo aquí en rojo. Los vértices A y B son los vértices superiores, los que coinciden con la parábola 4 menos x al cuadrado, y los vértices T y D, los inferiores. Y entre ellos se construye un rectángulo y se pretende que ese rectángulo tenga de área máxima. Bien, ¿dónde está la clave del problema? Pues seguiremos con el dibujo. La clave del problema está en estos dos puntos, el A y el C. ¿Qué coordenadas tiene el vértice A? Hombre, evidentemente la primera coordenada es x, es decir, este segmento de aquí, con lo cual todo el área del rectángulo será 2x como indico aquí abajo. Bien, si esto es x, como está en la parábola 4 menos x al cuadrado, su ordenada será 4 menos x al cuadrado. Es decir, x 4 menos x al cuadrado por coincidir en la parábola, la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, pues también tenemos que ahora ver cuál es la posición de este punto, el punto C. La coordenada x es la misma, puesto que se trata de un rectángulo, x. Y la coordenada y sería la correspondiente a x al cuadrado menos 16. Pero aquí he puesto, como podéis ver, aquí está la clave, un poquito, por así decirlo, la clave de este problema. Aquí he puesto menos x al cuadrado menos 16. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que sumar estos dos segmentos. ¿Por qué voy a tener que sumarlos? Porque sería la altura del rectángulo. Pero claro, si yo este lo pongo con su signo negativo por estar en zona negativa, entonces lo que haré no será sumar, será restar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es invertirle el signo. Es decir, en vez de poner x al cuadrado menos 16, pongo menos x al cuadrado menos 16 por el valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Longitud de este tramo, 4 menos x al cuadrado. Longitud de este tramo, x al cuadrado menos 16, pero cambiado el signo para que pueda sumarlo con aquel. Quizás este sea el punto un poquito, por así decirlo, complicado del problema. Todo esto es el planteamiento del problema. Y la clave, como ya os he dicho, está en este punto, en el punto C,
y en el punto A. Bien, con todo y con ello vamos a resolver el problema de optimización como se hace habitualmente. Lo primero que tenemos que hacer, después de haber, digamos, profundizado en el dibujo, vistas las variables, como podéis ver, variable, solamente vemos una, la variable x. Todo está en función de x, solo hay una variable esta vez. Pues una vez que tenemos eso, nos vamos a la segunda parte de todo problema de optimización, a establecer la función a optimizar. La función a optimizar es aquella función que necesite ser máxima o mínima según las condiciones del problema. Aquí dice que tiene que ser máxima el área de este rectángulo. El área de este rectángulo, que han dicho que la llamemos S de X, será base por la altura. Y la altura, por lo que os he comentado, será este segmento 4 menos x al cuadrado más este otro segmento que evidentemente tengo que ponerlo con este signo para que se pueda sumar, porque si no se contrarrestarían. Fijaros que menos x al cuadrado y x al cuadrado se irían. Por lo tanto, más menos x al cuadrado más 16. El más 16 es porque he hecho valer este signo menos para este otro signo menos. Por lo tanto, sería 2x por 4 y 16, 20, menos x al cuadrado y menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que multiplicando, S de x sería 2x por 20, 40x, y 2x por menos 2x al cuadrado menos 4x al cubo. Como podéis ver, llegados a este punto el problema ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque no hay nada más que una variable, no hay que buscar una relación de variables y por tanto directamente tendremos que derivar. Al derivar, la derivada de 40x menos 4x cubo será 40 menos 3 por 4, 12x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer con la derivada? Como en todo problema de optimización, la derivada debe ser igualada a 0. Y al igualar a 0 esta derivada, despejamos y nos quedaría la raíz de 40 doceavos. Es decir, simplificando un poquito, x debería de ser la raíz de 10 tercios. Para comprobar si el área es máxima o mínima, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer ahora es hacer la segunda derivada. La segunda derivada es menos 24x. Observar, 40, la derivada es 0, menos 24x. Si sustituimos el menos 24x, lo sustituimos por el valor de x que hemos obtenido, veremos que la segunda derivada, sustituida por la raíz de 10 tercios, es menor que 0. Al ser menor que 0, es decir, ser negativa, podemos concluir que en estas condiciones el área es máxima, tal y como nos indicaba el problema. Y en el apartado C nos dice que calculásemos el valor del área máxima. Eso ya es muy sencillo, sustituyendo este valor de x, el raíz de 10 tercios, en la expresión de la función área. Sustituido aquí, realizados los cálculos, podéis comprobarlo vosotros mismos con la calculadora. Creo que os tendría que salir un área aproximadamente igual de 48,69 unidades cuadradas. Con lo cual el problema ya está terminado. Espero que lo hayáis entendido.